Un policía racista golpea a una anciana sin saber de quién realmente se trataba. Cuando se enteró de quién era realmente la anciana, se le heló la sangre. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeños remolinos de polvo y escombros en las calles vacías del vecindario. Las luces parpadeaban, apenas lo suficiente para alumbrar las aceras agrietadas y las fachadas envejecidas de los edificios que se alzaban como espectros cansados. Eran casi las 3 de la madrugada, y el silencio del barrio solo era roto por el ocasional chirrido de una persiana mal cerrada o el eco distante de un automóvil que se perdía en la lejanía. El oficial Ryan Steele, a bordo de su patrulla, recorría las calles con una sensación que hacía tiempo le resultaba familiar: desprecio. No era el tipo de odio visceral que quemaba con furia, sino una aversión fría, calculada, nacida de años viendo lo peor de las personas en lugares como este. Las miserias cotidianas, los robos menores, las peleas de borrachos, todo era parte del ciclo interminable de un barrio que, según él, no tenía esperanza. En su mente, cada rostro que veía estaba condenado, cada persona que vivía aquí era parte del mismo sistema fallido. Los culpables siempre eran los demás, la sociedad, el gobierno, pero nunca ellos mismos. Para Ryan, esta era una verdad incuestionable: aquellos que vivían en estos lugares no querían salvarse. Y él no iba a perder su tiempo intentándolo. El motor de la patrulla rugía suavemente mientras recorría una calle más, una fila de tiendas cerradas pasando ante sus ojos como un desfile de ruinas. Las vitrinas, algunas cubiertas de polvo, reflejaban su imagen: un hombre de rostro duro, mandíbula apretada, con el uniforme impecable, pero una mirada cansada, llena de indiferencia. Miró el reloj del tablero. Todavía faltaban horas para que terminara su turno, y la rutina comenzaba a apoderarse de él como una sutil somnolencia. Sin embargo, algo en la esquina de su visión lo sacó de su letargo: una figura solitaria, oscura y encorvada, apenas visible bajo la luz intermitente de un farol moribundo. Una mujer, tal vez, caminando lentamente, su cuerpo envuelto en un abrigo que le quedaba grande. El sombrero que llevaba puesto cubría su rostro en sombras, y en su mano temblaba una bolsa de plástico. Ryan frunció el ceño. A esa hora de la noche, en un lugar como este, cualquiera que caminara solo despertaba sospechas. Y esa mujer, mayor y aparentemente indefensa, no parecía tener una razón válida para estar aquí. El impulso de desconfianza fue inmediato y familiar. No importaba quién fuera, lo importante era que algo estaba fuera de lugar. Pisó el freno suavemente y estacionó la patrulla a un lado de la calle. El sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio de la madrugada, y el eco de sus botas resonó en la acera mientras avanzaba hacia la mujer. La bolsa de plástico en su mano crujía ligeramente al moverse, pero ella no mostró ninguna señal de haberlo notado. No aceleró el paso, ni miró hacia él con preocupación. Esa calma, esa indiferencia ante su presencia, solo hizo que la desconfianza de Ryan creciera aún más. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué hacía en un lugar como este a esa hora? ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó con un tono autoritario, su voz cortando el aire con la seguridad que le daba su placa. La mujer, sin levantar apenas la vista, respondió con suavidad, su voz tenue, pero firme: «Solo estoy de camino a casa». Ryan apretó los dientes. No lo creía. No podía creerlo. Eran las 3 de la madrugada, y este no era el tipo de lugar donde alguien salía simplemente a caminar de regreso a casa. Estaba convencido de que había algo más detrás de esa fachada de inocencia. Quizás llevaba algo en esa bolsa, algo que no debía. Y su presencia aquí, tan tranquila, tan aparentemente fuera de contexto, le resultaba más que suficiente para justificar su sospecha. «No deberías estar aquí», replicó Ryan, echando un vistazo a la bolsa que sostenía la mujer, buscando cualquier signo de algo ilícito. Pero todo lo que encontró en su interior fueron algunos productos básicos: pan, leche y unas pocas latas de conserva. Nada inusual. Nada que justificara su creciente malestar. Sin embargo, Ryan no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No. No sin obtener más respuestas. Le exigió su identificación. Con un suspiro, la mujer obedeció. Sacó su cartera lentamente y le tendió su identificación.
Ryan la examinó brevemente. El nombre, Margaret Hill, no le decía nada. No era relevante. Pero lo que le resultaba intolerable era su falta de miedo, su falta de sumisión. A lo largo de su carrera, Ryan había aprendido a disfrutar de esa sensación de control, de autoridad. Pero esta mujer, tan tranquila, tan firme, no mostraba ningún signo de temor. Se acercó más, invadiendo su espacio personal, intentando provocarla, intimidarla. «Dime la verdad», insistió, su tono goteando desprecio. Margaret lo miró directamente a los ojos, con una calma que lo desarmaba. «Ya te la dije, oficial. No tienes por qué tratarme como una criminal». Las palabras de Margaret lo hirieron de una manera inesperada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía hablarle con tal tranquilidad, sin una pizca de miedo? Ryan sintió como una chispa de furia comenzaba a encenderse en su interior. Y sin pensarlo, su mano se lanzó hacia ella, agarrando su brazo con fuerza, apretando con la intención de recordarle quién tenía el poder en esa situación. «No me hables así», escupió, su voz impregnada de rabia contenida. Margaret, aún con la calma intacta, simplemente lo miró y dijo: «Déjame ir». Pero Ryan no escuchaba. El odio, el desprecio, la furia, todo lo que había acumulado en tantos años se desbordó en ese momento. Sentía que debía hacer algo, que tenía que reafirmar su autoridad. Y entonces, sin mediar más palabra, su mano se movió por reflejo y le propinó un golpe en el rostro. El sonido del impacto resonó en la quietud de la noche. El sonido del golpe resonó en la oscura calle como un trueno apagado. La cabeza de Margaret Hill giró con el impacto, pero su cuerpo permaneció firme, tan rígido como el aire frío que los rodeaba. Cayó de rodillas, pero no fue el grito agudo que Ryan esperaba. Los productos de su bolsa rodaron por el pavimento, una botella de leche, una barra de pan, algunas latas. La escena era surrealista, casi grotesca. Un golpe violento, y al caer, todo lo que emergió fue la imagen de una mujer mayor con su compra humilde esparcida por el suelo. Ryan se quedó allí, jadeante, los puños apretados, su mente en un remolino de pensamientos descontrolados. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra, más cortante que cualquier insulto. ¿Por qué no había gritado? ¿Por qué no había suplicado, como lo hacían todos los demás? Era como si no hubiera logrado nada, como si su golpe no hubiera significado nada. Margaret, lentamente, se levantó del suelo con una calma que lo desarmaba aún más. Con una tranquilidad casi inhumana, se limpió el labio, de donde una pequeña línea de sangre comenzaba a brotar. Ryan esperaba furia, ira, miedo, pero lo que encontró en su rostro fue algo que lo desconcertó completamente: serenidad. Una serenidad que se sentía como una condena. Sus ojos, oscuros y profundos, se alzaron para encontrar los de Ryan. No había ni una pizca de temor, ni un rastro de sumisión. Lo que había en esa mirada era algo mucho más profundo, algo que hizo que un escalofrío recorriera la columna del oficial. Y entonces, la mujer habló, su voz tranquila, pero cargada de una gravedad que hizo que el aire a su alrededor se volviera denso. «Vas a arrepentirte de esto». Sus palabras, simples, fueron como un latigazo en el pecho de Ryan. No eran una amenaza, ni una súplica. Eran una promesa. Ryan intentó recuperar el control, reafirmar su posición. Él era el oficial de policía, tenía el poder. Esta mujer, esta anciana, no podía simplemente mirarlo de esa manera, con esa superioridad tácita. No en su barrio, no bajo su vigilancia. Dio un paso hacia ella, intentando intimidarla nuevamente, pero Margaret, sin retroceder, deslizó su mano con calma dentro de su abrigo. Por un breve y aterrador momento, Ryan pensó que iba a sacar un arma. Su cuerpo se tensó, los músculos listos para reaccionar. Su mano ya se movía hacia su pistola, sintiendo el frío metal bajo sus dedos. Pero lo que Margaret sacó no fue un arma, fue algo mucho peor. Era una pequeña cartera de cuero negro. Ryan la observó con creciente confusión mientras ella abría la cartera con destreza. Lo que reveló fue algo que le heló la sangre. Una insignia.
No cualquier insignia, sino la inconfundible marca dorada y plateada del FBI. Margaret lo miró fijamente, sus ojos clavados en los de Ryan, y con una voz baja, firme y completamente carente de emoción, pronunció las palabras que él nunca habría imaginado oír. «Soy la agente especial Margaret Hill», dijo, dejando que las palabras se hundieran en el aire. «Y acabas de cometer un gran error, oficial Steele». El mundo de Ryan se detuvo. Todo lo que había construido, todo su sentido de poder y control, se desmoronó en ese instante. Su cuerpo se volvió pesado, y sus pensamientos, antes tan nítidos y enfocados, ahora se difuminaban en una maraña de miedo y confusión. Las sirenas, que siempre le habían brindado una sensación de seguridad, de autoridad, comenzaron a sonar a lo lejos. Pero esta vez, el sonido no traía alivio, sino una amenaza que se acercaba rápidamente, como un lobo acechando a su presa. Ryan intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Sus manos, que aún temblaban por la adrenalina y la rabia, ahora solo temblaban de miedo. Margaret dio un paso hacia él, su expresión impenetrable. «Tendrás que responder por lo que acabas de hacer», afirmó con serenidad. Las luces azules y rojas de los coches patrulla iluminaron la calle vacía, tiñendo la escena de un dramatismo irreal. Ryan se quedó inmóvil, paralizado por la realidad que lo aplastaba. No había marcha atrás. No había escape. Los vehículos se detuvieron, las puertas se abrieron, y el sonido de las botas de sus compañeros resonó en la distancia. Pero Ryan no podía moverse. Todo lo que había hecho, todo lo que había sido, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Las sirenas, que siempre habían sido su aliado, ahora anunciaban su fin. Su compañero, el oficial Andrew, fue el primero en llegar. Al ver la escena frente a él, su rostro se tensó. No fue necesario que se dijera una palabra, lo que había pasado era evidente. Andrew miró a Margaret, con su placa del FBI aún visible, luego a Ryan, cuyo rostro mostraba una mezcla de incredulidad y terror. «¿Qué demonios pasó aquí, Ryan?», preguntó Andrew, con voz baja pero cargada de preocupación. Ryan no pudo responder. Las palabras seguían atrapadas en su garganta, como si al decirlas todo se volviera aún más real. Pero en lo más profundo de su ser, ya sabía la verdad, lo había arruinado todo. Y no había vuelta atrás. Margaret, con la misma calma imperturbable, levantó un poco más su identificación. «Soy la agente especial Margaret Hill del FBI», dijo, dirigiéndose a Andrew. «Este oficial me agredió mientras realizaba una investigación encubierta». Andrew, aún en shock, miró a Ryan. La incredulidad en sus ojos era palpable. Ryan, el oficial que siempre había creído tener el control, ahora se encontraba en la situación más vulnerable de su vida. Y lo peor de todo, lo sabía, lo que había hecho era imperdonable. Margaret volvió a hablar, su voz firme, pero sin rastro de ira. «No puedo dejar que lo que acaba de suceder quede impune». Este oficial cruzó una línea. Las palabras de Margaret resonaron en la cabeza de Ryan como un eco interminable. Sabía que era el fin. Su carrera, su poder, su vida tal como la conocía, estaban a punto de desmoronarse por completo. Lo que había sido una chispa de frustración por no poder controlar la situación se había convertido en una tormenta que ahora lo devoraba. Las sirenas seguían sonando, cada vez más cerca, y Ryan, con las manos temblorosas y la mente en blanco, entendió finalmente que su vida había llegado a un punto sin retorno. El eco de las sirenas rebotaba en las paredes de los edificios cercanos, tiñendo la escena de luces intermitentes azules y rojas. Para Ryan Steele, el tiempo parecía haberse congelado en ese momento, cuando todo lo que había sido sólido en su vida comenzaba a desmoronarse. El frío de la madrugada parecía calar más hondo ahora, pero no era solo el clima, era el terror que lentamente lo consumía. Frente a él, Margaret Hill permanecía erguida, con la calma inquebrantable que lo había irritado desde el principio, ahora amplificada por la pequeña pero imponente insignia dorada y plateada del FBI en su mano. Ryan, que siempre había considerado tener el control de cualquier situación, sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El oficial que siempre había caminado con confianza, haciendo cumplir la ley,
ahora se veía al borde de ser consumido por las mismas reglas que había jurado defender. Y lo peor de todo es que sabía que lo merecía. Los coches patrulla se detuvieron a pocos metros, y de uno de ellos salió su compañero de patrullaje, el oficial Andrew, un hombre con quien Ryan había compartido innumerables turnos y noches de rutina. Pero esta noche, todo era distinto. Andrew se acercó rápidamente, su rostro marcado por la confusión y la preocupación, lanzando miradas rápidas entre Ryan y Margaret, que aún sostenía su insignia del FBI en alto, una imagen imposible de ignorar. ¿Qué demonios pasó aquí, Ryan?, preguntó Andrew, claramente impactado por la escena. Ryan abrió la boca para responder, pero nada salió. Sus palabras estaban atrapadas en su garganta, ahogadas por la culpa que lo asfixiaba. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Había perdido el control. No solo de la situación, sino de sí mismo. Las decisiones que había tomado esa noche no podían justificarse. Sabía que no había excusas. Margaret fue quien rompió el silencio, con una voz tan tranquila como autoritaria. Oficial Andrew, soy la agente especial Margaret Hill del FBI. Este oficial me agredió mientras estaba trabajando en una investigación encubierta, dijo con una firmeza que solo añadía más peso a la realidad que caía sobre Ryan. La palabra agredió resonó en la mente de Ryan como un martillazo. No había forma de suavizar lo que había hecho. El golpe, su rabia, todo se había desbordado de una manera que ahora lo hundía en un abismo de arrepentimiento y desesperación. Miró a Andrew, cuyo rostro mostraba incredulidad y pena. El silencio entre los tres era insoportable, y aunque Ryan deseaba que alguien lo rompiera, sabía que cualquier palabra sería una sentencia para él. ¿Está usted bien, agente Hill?, preguntó Andrew, claramente intentando mantener la compostura ante una situación tan delicada. Margaret lanzó una mirada rápida hacia Ryan antes de responder, su tono aún firme pero sereno. He estado en situaciones mucho peores, dijo, llevándose la mano al rostro, donde aún había rastros visibles del golpe. Pero no puedo permitir que lo que acaba de suceder quede impune. Este oficial cruzó una línea, y debe rendir cuentas por ello. Las palabras de Margaret eran como puñaladas, cada una perforando la ya débil armadura que Ryan había tratado de mantener. No había duda de que estaba acabado. Durante años, había caminado sobre esa fina línea entre el deber y el poder mal entendido. Y ahora, esa misma línea se había convertido en la soga que lo apretaba con fuerza. Antes de que Ryan pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, otro coche patrulla se detuvo detrás de los demás. Esta vez, la figura que emergió del vehículo fue la de su capitán, el imponente y siempre severo capitán Walters. A pesar de la distancia, Ryan ya podía sentir el aire de decepción que acompañaba cada uno de sus pasos mientras se acercaba a la escena. Walters no era el tipo de hombre que toleraba errores, y mucho menos errores como el que acababa de cometer Ryan. El capitán, con las manos en la cintura y una mirada fría que podía helar la sangre, se detuvo frente a ellos. El silencio que siguió fue aún más abrumador que las sirenas que lentamente se apagaban. Los ojos de Walters se fijaron primero en Margaret, luego en Ryan, y fue entonces cuando pronunció las palabras que Ryan sabía que estaban por venir, pero que igual lo hicieron estremecerse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz grave, su mirada llena de juicio. Margaret, mostrándole de nuevo su insignia, habló primero. Capitán Walters, soy la agente especial Hill, del FBI. Este oficial me atacó mientras realizaba una operación encubierta. Exijo que este incidente sea tratado con la seriedad que amerita. Las palabras de Margaret eran como la sentencia final. Ryan sabía que cada una de ellas sellaba su destino. No había escapatoria. No había posibilidad de retroceder en el tiempo y deshacer lo que había hecho. Estaba atrapado en la jaula de sus propios errores. El capitán Walters asintió brevemente, pero no desvió la mirada de Ryan. Se acercó lentamente, como un depredador que acecha a su presa, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus palabras cayeron como un martillazo. Ryan, dime que esto es un malentendido. Pero no lo era, y ambos lo sabían.
Ryan intentó hablar, pero las palabras se desvanecieron antes de salir. Sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría nada. La furia, la frustración, la impotencia que había sentido esa noche habían sido su ruina. El capitán, con un suspiro pesado, miró a Andrew. «Andrews, quítale el arma». Andrew, visiblemente abatido por la situación, se acercó a Ryan. El sonido de las esposas al ser sacadas fue el único sonido en la noche. Andrew, con un dolor visible en su rostro, habló en voz baja. «Ryan, entrega tu arma». Ryan, con manos temblorosas y mente nublada, entregó su pistola. El metal frío de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, y ese sonido fue el que finalmente lo sacó de su estado de shock. Era real. Todo lo que había sido su vida, su carrera, su poder, se desvanecía frente a sus ojos, consumido por la furia que no había sabido controlar. Mientras era llevado hacia el coche patrulla, Ryan no pudo evitar mirar una vez más a Margaret. Su mirada seguía siendo impenetrable, pero esta vez había algo más en sus ojos, una profunda tristeza. Mientras pasaba junto a ella, Margaret habló una vez más, con esa misma calma que lo había desconcertado desde el principio. «No sé por qué lo hiciste», dijo en voz baja, «pero lo que hiciste tendrá consecuencias. No solo para ti, sino para todos los que confían en ti. Y eso es lo que más duele». Las palabras de Margaret se clavaron en el pecho de Ryan como una daga. Ella no lo estaba condenando por simple venganza. Lo estaba condenando por haber fallado no solo a ella, sino a todos los que alguna vez habían creído en él, en su uniforme, en la ley que representaba. Las puertas del coche patrulla se cerraron, y mientras el vehículo arrancaba, las luces de la ciudad parpadearon a través de la ventana trasera. Ryan sabía, en lo más profundo de su ser, que su vida tal como la conocía había terminado. Y lo peor de todo, era que él mismo había sido el artífice de su caída. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo al hombre que alguna vez había sido el oficial Ryan Steele, mientras lo conducían hacia su destino final. Enfrentar las consecuencias de sus acciones en una sala donde la justicia, esta vez, estaría del otro lado. La sala de interrogatorios estaba bañada por una luz fría y blanca, proyectada por una solitaria lámpara colgante que hacía eco en el ambiente opresivo. Las paredes, estériles y grises, parecían cerrarse sobre Ryan Steele, quien se sentaba en una silla de metal con las manos esposadas, mirando fijamente el espejo frente a él. Sabía que había ojos al otro lado, observándolo, juzgándolo. El sudor corría lentamente por su frente, pero su mente, nublada por el miedo y la culpa, estaba inmóvil, atrapada en una espiral de negación. Todo se sentía irreal. Hacía apenas unas horas, él había estado patrullando las calles, como cualquier otra noche, sintiéndose en control. Pero ahora, el peso de la realidad lo aplastaba, era un hombre caído. Un oficial, encargado de hacer cumplir la ley, pero ahora bajo esa misma ley, esposado y condenado. Las sirenas que alguna vez le habían brindado una sensación de seguridad y poder, ahora eran el eco de su propio fin. La puerta de la sala se abrió con un chasquido seco, sacándolo de su trance. Entró el capitán Walters, su rostro endurecido por una mezcla de ira y decepción. Detrás de él, un hombre alto, con un traje oscuro impecable y una expresión que destilaba autoridad, siguió al capitán. Era evidente que no pertenecía a la policía local. Ryan lo reconoció al instante como alguien del FBI. La sensación de claustrofobia se intensificó, su mundo, ya reducido a esta pequeña sala, se volvía aún más sofocante. El hombre se sentó frente a él, arrojando una gruesa carpeta sobre la mesa con un gesto que resonó en el silencio. Se presentó sin preámbulos. «Soy el agente especial David Harper del FBI. Supongo que ya sabes por qué estamos aquí», dijo Harper con una voz calmada, pero llena de la gravedad de la situación. Ryan intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca como el desierto. Sabía exactamente por qué estaban allí, pero no podía encontrar las palabras. Apenas asintió, incapaz de sostener la mirada de la gente. Harper abrió la carpeta, hojeando los papeles con precisión meticulosa, como si estuviera preparando cada golpe verbal que estaba por dar.
Lo que hiciste esta noche no fue solo un error, oficial Steele. Fue un delito federal. Atacaste a una agente encubierta en el curso de una investigación del FBI, continuó Harper, cada palabra cargada de peso, como si lo aplastara con ellas. Estás en una situación extremadamente grave. Ryan sintió una presión en el pecho, como si le faltara el aire. Los recuerdos de lo que había sucedido esa noche comenzaron a desbordarse en su mente. La confrontación, la rabia, el golpe. Todo había sido impulsado por una furia ciega, por un odio que no podía explicar del todo. Y ahora, sentado frente a Harper y su capitán, entendía lo lejos que había caído. El uniforme que alguna vez le había dado autoridad, ahora lo hundía más en la humillación. Mira, no sabía que ella era una agente, balbuceó Ryan, con la voz rota por la desesperación. Pensé que era solo una mujer más en la calle, pensé que estaba ocultando algo. El agente Harper lo observó con una expresión impasible, como si estuviera analizando cada palabra, cada excusa, esperando a que la verdad se revelara detrás del miedo y la culpa. Eso no importa, Steele, replicó Harper, su voz cortante como un cuchillo. No se trata de lo que sabías o no sabías. Se trata de lo que hiciste. Agrediste a una agente federal. Una persona a la que juraste proteger, no lastimar. El silencio volvió a llenar la sala. Ryan sentía que cada palabra era un puñetazo directo al estómago. Sabía que no había forma de escapar de lo que había hecho. El simple encuentro de rutina que había tenido con Margaret Hill se había transformado en una pesadilla de consecuencias incalculables. Sabía que su carrera había terminado, pero más allá de eso, ahora lo que temía era la cárcel. Nunca había imaginado que él, un policía, pudiera estar al otro lado del sistema, enfrentando la justicia. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Ryan con un hilo de voz, finalmente reconociendo su propia impotencia. Harper se recostó en la silla, cruzando los brazos mientras lo observaba con una mirada implacable. Lo que va a pasar, dijo Harper lentamente, es que será suspendido de inmediato de la fuerza. Hay múltiples cargos en tu contra: agresión, abuso de poder, obstrucción en una investigación federal. Y te enfrentas a una posibilidad muy real de prisión, Steele. Esto no es algo que puedas dejar atrás con una simple disculpa. El corazón de Ryan se desplomó en su pecho. La idea de pasar años en prisión lo aterrorizaba. Todo el poder que alguna vez había sentido mientras patrullaba las calles, toda esa seguridad que emanaba de su uniforme, se desvanecía rápidamente. Ahora, no era más que un hombre común, indefenso ante un sistema que él mismo había representado. El capitán Walters, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su mirada, cargada de decepción, se posó sobre Ryan. Durante años, Walters lo había considerado uno de los suyos, un oficial duro, pero eficiente. Sin embargo, en ese momento, su semblante reflejaba la gravedad del momento, como si todo el peso de la traición lo aplastara. Ryan, te di muchas oportunidades, dijo el capitán, su voz grave y llena de un pesar que Ryan nunca había oído antes. Intenté guiarte, intenté que entendieras lo que significaba portar este uniforme. Pero esta vez has ido demasiado lejos. Ya no puedo ayudarte. Esas palabras, tan sencillas, pero tan devastadoras, sellaron el destino de Ryan. Nunca había pensado que terminaría aquí, esposado y mirando a su superior con una mezcla de vergüenza y desesperación. Las paredes de la pequeña sala parecían acercarse, como si el mundo entero se cerrara sobre él, aplastándolo bajo el peso de sus propios errores. La puerta de la sala se abrió nuevamente, y para su sorpresa, Margaret Hill entró. Su rostro aún mostraba el hematoma del golpe que le había dado, pero su postura era erguida y firme. Harper y Walters la miraron con respeto, y Ryan, con el corazón acelerado, apenas pudo sostener la mirada. Margaret caminó hacia la mesa, y al sentarse frente a él, sus ojos se encontraron en un silencio cargado de tensión. Ryan esperaba que ella lo confrontara con furia, que lo acusara con todo el peso de la justicia, pero lo que encontró en su rostro fue algo inesperado, una calma que lo desarmaba completamente. Oficial Steele, comenzó Margaret, su voz suave pero inquebrantable, no estoy aquí para buscar venganza.
Estoy aquí porque lo que hiciste no solo es un error, es un reflejo de algo más profundo en el sistema en el que trabajamos. Un sistema que he dedicado mi vida a mejorar. Ryan, incapaz de hablar, la escuchó con el corazón en la garganta. Margaret lo miraba, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y determinación. Voy a testificar en tu contra, dijo sin titubear, pero no porque quiera verte destruido, sino porque lo que hiciste debe tener consecuencias. Este no es solo un acto aislado, es un síntoma de un problema mayor. Y eso es algo que debes entender. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Ryan se dio cuenta en ese momento de que no solo había fallado como oficial de policía, sino como ser humano. No había justificación, no había excusa. Lo que había hecho esa noche no se podía deshacer. Lo había perdido todo, y el único responsable era él mismo. Lo siento, logró decir finalmente, su voz quebrada por la culpa. Lo siento tanto. Margaret asintió lentamente, como si esas palabras fueran un primer paso en el largo camino que tendría que recorrer. Luego, se levantó de su silla y salió de la sala, dejando a Ryan solo, enfrentando el vacío de sus propios errores. Mientras las horas pasaban y las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, Ryan Steele comprendió que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Las consecuencias de sus acciones lo perseguirían para siempre, y la justicia, esa justicia que él había representado durante tantos años, ahora estaba del lado opuesto, lista para juzgarlo. El oficial Ryan Steele estaba acabado. El aire en la sala de interrogatorios era denso, cargado de tensión. El único sonido provenía del zumbido constante de la lámpara que colgaba sobre la mesa de metal, iluminando de manera implacable el rostro del oficial Ryan Steele. Sus manos esposadas descansaban sobre la superficie fría, y su mirada estaba fija en el espejo frente a él, consciente de que había ojos al otro lado, observando cada uno de sus movimientos, cada tic nervioso, cada gota de sudor que resbalaba por su frente. Desde que lo habían trasladado a esta sala, la sensación de irrealidad no lo había abandonado. Había patrullado durante años, interrogado a decenas de sospechosos, observado desde el otro lado de ese espejo. Pero hoy, él era el acusado. Y no había escapatoria. La imagen de Margaret Hill, con su insignia del FBI aún grabada en su mente, lo perseguía. Todo lo que había sucedido esa noche, la violencia, la rabia, se repetía en su cabeza una y otra vez. La puerta se abrió con un chasquido, y el agente especial David Harper entró nuevamente, seguido por el capitán Walters. Harper se sentó frente a Ryan, sin preámbulos, dejando caer otra carpeta gruesa sobre la mesa. Walters, con el rostro endurecido por la decepción, permaneció de pie en un rincón, observando en silencio, como si el mero hecho de hablar fuera una concesión que Ryan no merecía. El agente Harper abrió la carpeta lentamente, pasando las páginas con la precisión de un verdugo preparando su golpe final. La tensión en la sala creció con cada movimiento, hasta que Harper finalmente habló. «Oficial Steele», dijo, su voz resonando con calma en el pequeño cuarto, «estamos aquí porque esta no es una situación ordinaria. Lo que hiciste va más allá de una simple falta de juicio. Se trata de un asalto directo a un agente federal en el curso de una operación encubierta». Ryan sintió un nudo en la garganta, una presión insoportable que lo ahogaba, pero no podía evitar que sus pensamientos se desbordaran. Las imágenes de aquella noche volvían a su mente, el golpe, la furia, la sensación de poder que se había evaporado en el instante en que Margaret Hill reveló su verdadera identidad. Intentó encontrar una excusa, algo que le permitiera suavizar lo que había hecho, pero sabía que no había forma de escapar de la gravedad de sus acciones. No sabía que era un agente federal, dijo, su voz apenas un susurro. Pensé que era solo una mujer más en las calles, alguien que estaba tramando algo. Harper lo miró fijamente, sus ojos fríos como el acero. No mostró compasión, solo determinación. «Eso no importa», replicó con firmeza. «No se trata de lo que sabías o no sabías, Steele. Se trata de lo que hiciste. Y lo que hiciste fue un asalto. Abusaste de tu poder, tomaste decisiones motivadas por el prejuicio y la ira». Las palabras de Harper cayeron como piedras sobre Ryan,
cada una perforando la frágil barrera que intentaba mantener. Sabía que el agente tenía razón. Durante años, había patrullado con una mezcla de cinismo y desdén por las personas a las que estaba destinado a proteger. Había permitido que el poder de su placa lo corrompiera, que la frustración diaria lo convirtiera en un hombre que creía que todos estaban en su contra. Y esa noche, todo eso había explotado de la peor manera. ¿Sabes qué significa esto, verdad? Continuó Harper, su tono firme pero sin levantar la voz. Vas a enfrentar cargos graves, agresión a un agente federal, abuso de autoridad y obstrucción de una investigación federal. No solo has terminado tu carrera, Steele. Estás mirando directamente a una condena de varios años de prisión. Prisión. La palabra resonó en la mente de Ryan como un eco interminable. Prisión. Todo lo que había hecho, todo por lo que había trabajado, se había reducido a esto. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. El miedo que sentía no era solo por perder su trabajo, su vida anterior, sino por lo que vendría después. La prisión no era un lugar para un expolicía, mucho menos para uno que había cometido un crimen como este. Yo no quería que esto sucediera, intentó decir Ryan, con la voz quebrada por la desesperación. No lo pensé. El capitán Walters, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente dio un paso adelante. Su rostro estaba marcado por la furia contenida, y sus ojos fijos en Ryan reflejaban una decepción profunda, casi personal. Eso no importa, Ryan, dijo Walters, su voz llena de amargura. Lo que hiciste está más allá de cualquier error. Abusaste de tu poder. Agrediste a alguien que confía en la ley para protegerla, no para atacarla. ¿Cómo esperas que la gente confíe en nosotros, en el sistema, si actúas de esta manera? Ryan intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. Sabía que Walters tenía razón. No había vuelta atrás. Había cruzado una línea de la que no podía volver. Se sintió pequeño, insignificante, como si todo lo que alguna vez le hubiera dado fuerza y autoridad ahora lo aplastara con un peso insoportable. Harper cerró la carpeta de golpe, el sonido resonando en la pequeña sala como un martillazo final. Vas a enfrentar cargos, Steele. Y te sugiero que cooperes si tienes alguna esperanza de reducir tu condena. El sistema al que una vez representaste ahora va a juzgarte, dijo Harper, sin pizca de simpatía. Ryan sabía que no había nada más que pudiera decir. No había excusas, no había manera de escapar. Las puertas de su vida como oficial se habían cerrado para siempre, y ahora solo le quedaba enfrentar la realidad de lo que había hecho. El agente Harper se levantó de la mesa, y antes de salir, dejó caer una última sentencia que quedó flotando en el aire como un juicio final. Prepárate para lo que viene, Steele. Esto no ha hecho más que empezar. Cuando Harper y Walters salieron de la sala, Ryan se quedó solo. El zumbido de la lámpara era ahora ensordecedor, como si el universo mismo estuviera marcando el ritmo de su caída. El eco de las palabras de Harper, de Walters, rebotaban en su mente sin tregua. Había cruzado la línea. Había perdido el control. Había fallado, no solo como oficial, sino como ser humano. Sentado en esa silla, esposado y solo, Ryan comprendió que las decisiones que había tomado esa noche no solo lo llevarían a enfrentar años en prisión, sino que lo habían convertido en un paria en su propio mundo. Y la verdad más dura era que todo esto, todo lo que estaba por sucederle, era su propia culpa. El desmoronamiento de Ryan Steele no había terminado. Apenas había comenzado. El día del juicio llegó con una sensación de inevitabilidad que pesaba sobre los hombros de Ryan Steele como una losa. El frío aire matutino apenas lo rozaba mientras lo escoltaban desde su celda hacia la sala del tribunal, pero la verdadera frialdad provenía de lo que lo esperaba adentro. El juicio no era solo un trámite legal, era el cierre final de su antigua vida, el golpe definitivo que lo desterraría de todo lo que una vez conoció y controló. Las puertas de la sala se abrieron con un crujido, y lo primero que sintió fue la mirada de todos sobre él. La sala estaba llena, desde oficiales que había conocido a lo largo de los años, hasta miembros de la prensa, listos para documentar la caída de otro oficial corrupto.
Las cámaras destellaban con cada paso que daba, y aunque había estado acostumbrado a estar en el foco de la atención pública en su carrera, esta vez la luz lo quemaba. El juez, con su rostro grave e impasible, ocupaba su lugar en el estrado. La atmósfera en la sala era tensa, cargada de una anticipación sombría. El fiscal, un hombre delgado y metódico, ya estaba en su puesto, listo para desmantelar cualquier defensa. A su lado, su abogado asignado, Jeff Franklin, hojeaba unos papeles con una expresión que no auguraba nada positivo. Franklin le había dejado claro desde el principio que no habría milagros en este caso. Ryan fue conducido a su asiento, y mientras se sentaba, sintió como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Todo lo que había sido, todo lo que había construido, ahora pendía de un hilo. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. El murmullo en la sala cesó cuando el juez golpeó el mazo, señalando el comienzo del procedimiento. Las palabras legales y los formalismos se sucedieron, pero para Ryan, era como si todo transcurriera en un segundo plano, lejano y surrealista. Hasta que la puerta trasera de la sala se abrió. Margaret Hill entró. La figura de la agente especial, con su porte erguido y la serenidad que siempre había mostrado, llenó la sala de una manera que no esperaba. A pesar del hematoma en su rostro, la fuerza y el control que emanaba eran incuestionables. Se sentó en la primera fila, directamente frente a Ryan, su mirada inquebrantable, como si estuviera esperando lo inevitable. Ryan sintió que su estómago se revolvía. La culpa lo golpeó con más fuerza que nunca. Todo lo que había sucedido aquella noche le vino a la mente con claridad brutal, el golpe, la arrogancia, la furia. Ahora, esa misma furia se volvía contra él, atrapándolo en una jaula de arrepentimiento. Cuando el juez le dio la palabra al fiscal, el ataque fue implacable. Describió en detalle los eventos de aquella noche, como Ryan, un oficial encargado de proteger a los ciudadanos, había abusado de su poder, como había atacado a una mujer inocente y, peor aún, a una agente federal. Cada palabra del fiscal era un latigazo de realidad, cada acusación una nueva cadena que lo ataba a su destino. Ryan sabía que no había defensa que pudiera salvarlo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo, el juez le dio la oportunidad de hacer una declaración. Franklin le hizo un gesto discreto, indicándole que se pusiera de pie. Ryan dudó. ¿Qué podía decir que marcara la diferencia? ¿Qué podía ofrecerle a una sala llena de personas que ya lo habían condenado en sus corazones? Sabía que lo que había hecho no podía borrarse, y las palabras que estaba por decir probablemente no cambiarían nada. Pero tenía que intentarlo. Con un esfuerzo tembloroso, Ryan se puso de pie. La sala quedó en completo silencio, y por un momento, se sintió como si estuviera solo en ese lugar. Solo, con todos los errores que lo habían traído hasta aquí. Lo siento, comenzó, su voz apenas un susurro. Carraspeó para aclararse la garganta, y continuó. Sé que no hay excusa para lo que hice. He fallado como oficial de la ley. He fallado como ser humano. Su mirada se desvió hacia Margaret, quien lo miraba con esa calma imperturbable que tanto lo desconcertaba. Esa noche, dejé que mi rabia y mi miedo me controlaran. Cometí un terrible error. No solo herí a la agente Hill, sino que traicioné todo lo que una vez significó este uniforme. No tengo palabras que puedan arreglar lo que he hecho, pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias de mis actos. El silencio en la sala era abrumador. Ryan sabía que, aunque sus palabras eran sinceras, probablemente no cambiarían el resultado. Pero no estaba hablando para que lo absolvieran. Hablaba porque necesitaba enfrentarse a sí mismo, a la verdad de lo que se había convertido. Sé que nunca podré reparar el daño que causé, continuó, su voz quebrándose por momentos. Pero quiero que sepan que lamento profundamente mis acciones y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias, sean cuales sean. Cuando terminó, se sentó de nuevo, sintiendo como si hubiera descargado el peso de una montaña, pero sabiendo que aún quedaba mucho por soportar. Margaret Hill no apartó la mirada de él en ningún momento, pero su rostro seguía siendo impenetrable. No había odio en su mirada, pero tampoco había perdón. Solo había una comprensión profunda de la gravedad de lo que había sucedido.
Finalmente, fue el turno de Margaret para testificar. Se levantó con la misma serenidad con la que había entrado en la sala y se dirigió al estrado. La tensión en la sala se palpaba y todos los presentes contenían el aliento, esperando sus palabras. He dedicado mi vida a servir a este país y a su gente, comenzó Margaret, su voz clara y firme. La noche en que fui atacada por el oficial Steele, no fue solo un golpe físico lo que sufrí. Fue un golpe a la confianza que las personas deben tener en quienes juramos protegerlas. El abuso de poder es una de las peores traiciones que un servidor público puede cometer. Ryan sintió que cada palabra era una estocada directa a su alma, pero Margaret no hablaba con rencor, sino con la convicción de alguien que había visto lo peor del sistema y aún creía en la posibilidad de justicia. Dicho esto, continuó, no estoy aquí para buscar venganza. No creo en la venganza, y no creo que este juicio se trate de eso. Estoy aquí porque lo que sucedió debe tener consecuencias, y porque el oficial Steele debe enfrentar esas consecuencias. Pero también estoy aquí para decir que creo en la capacidad de las personas para cambiar, si realmente se lo proponen. El silencio en la sala era ensordecedor. Ryan sintió una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que Margaret no lo perdonaría, pero sus palabras eran más profundas que una simple condena. Este no es solo el juicio de un hombre, concluyó Margaret. Es un recordatorio de que quienes ostentamos el poder debemos ser los más vigilados y responsables. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas que se han abierto en nuestra sociedad. Cuando Margaret terminó, la sala permaneció en silencio. El juez, con una expresión grave pero solemne, dictó su sentencia. Ryan Steele fue condenado a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 3 años. El peso de la sentencia no lo sorprendió, pero sentir el mazo golpear fue un recordatorio de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, Ryan miró una última vez a Margaret. Ella no lo miraba con odio, pero tampoco con compasión. Lo miraba como alguien que había visto lo peor de él y lo había dejado en manos de la justicia. La puerta del tribunal se cerró detrás de él, y Ryan supo que a partir de ese momento, todo lo que le quedaba era enfrentarse a los largos años que vendrían. La puerta metálica de la celda se cerró con un estruendo que resonó en el corazón de Ryan Steele como un eco interminable. El sonido del metal golpeando contra metal fue un recordatorio ineludible de dónde estaba y por qué. Su vida, aquella que había estado marcada por el uniforme, el poder y la autoridad, había quedado atrás. Ahora, las paredes de la prisión eran su mundo, y el uniforme naranja su nueva realidad. La celda era pequeña y austera, una cama estrecha, una mesa de metal, un inodoro en la esquina. No había ventanas, y la luz que se filtraba desde el pasillo era tenue y fría, como si todo el lugar estuviera diseñado para drenar cualquier rastro de humanidad. Las conversaciones y gritos de otros reclusos rebotaban en los muros de la prisión, creando una cacofonía de desesperación que nunca cesaba. Cada día, cada hora, se sentía interminable. Para Ryan, el tiempo en prisión no era solo un castigo físico, sino un abismo emocional. Había patrullado esas mismas calles durante años, viendo a hombres como él tras las rejas, pero nunca había imaginado que terminaría del otro lado. Los primeros días, los otros presos lo miraban con desconfianza, sabiendo que era un exoficial. Los murmullos de amenazas y miradas cargadas de resentimiento lo mantenían en un estado constante de alerta. Sabía que no estaba a salvo. No aquí. Había aprendido rápido a mantener la cabeza baja y no llamar la atención, pero en su mente no podía escapar. Revivía constantemente los eventos que lo habían llevado allí. La noche del golpe, la furia, la arrogancia que lo había cegado. Se preguntaba una y otra vez cómo había permitido que su ira lo controlara. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Margaret Hill, su calma imperturbable, su sangre corriendo por el labio partido, y luego su mirada en el juicio, cargada de una mezcla de tristeza y determinación. Los días en prisión se deslizaban unos sobre otros, convirtiéndose en una neblina monótona de rutina. El desayuno insípido, las caminatas cortas en el patio cercado, el tiempo en la celda. Todo transcurría como si el tiempo mismo se hubiera detenido.
Sin embargo, dentro de esa monotonía, Ryan comenzó a enfrentar una realidad que nunca había querido admitir. No era la primera vez que dejaba que la rabia y el poder nublaran su juicio. Había sido así durante años, desde el inicio de su carrera. Las sesiones de terapia a las que lo obligaron a asistir al principio le parecían una burla, pero poco a poco, comenzó a verlas como una oportunidad. En esos encuentros, Ryan se vio forzado a reflexionar sobre sus acciones de una manera que nunca antes había considerado. Durante años, había usado el uniforme como un escudo para justificar su comportamiento. El poder que le daba lo había convertido en alguien que veía a los demás con desdén, creyendo que él siempre estaba en lo correcto. ¿Por qué reaccionaste así?, le preguntó un día el terapeuta, un hombre mayor que no parecía impresionado por sus excusas. Ryan se quedó en silencio. No lo sabía. O, tal vez, no quería saberlo. Se había convencido de que siempre actuaba en nombre de la ley, pero en el fondo, comprendía que había algo más oscuro. Creo que era odio, respondió finalmente Ryan, con la voz cargada de vergüenza. Y miedo. Las palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Había sido el miedo a perder el control, el miedo a que su autoridad fuera desafiada, lo que lo había llevado a actuar como lo hizo. Y detrás de ese miedo estaba el odio, no solo hacia Margaret Hill, sino hacia cualquiera que no encajaba en su visión del mundo. El proceso de introspección fue lento y doloroso. Cada sesión de terapia lo llevaba a confrontar los demonios que había ignorado durante tanto tiempo, el resentimiento que sentía hacia los demás, su necesidad de control, y su incapacidad para ver a las personas como seres humanos completos y no solo como problemas que debía solucionar o controlar. ¿Qué crees que habrías hecho si Margaret Hill no hubiera sido una agente del FBI?, le preguntó el terapeuta en otra ocasión. Ryan se estremeció. Lo sabía. Si Margaret hubiera sido simplemente una mujer común, probablemente el incidente habría sido barrido bajo la alfombra, como tantos otros casos en los que había abusado de su poder sin consecuencias. Esa realización lo golpeó como una bofetada. Su verdadera caída no comenzó la noche en que golpeó a Margaret, sino años antes, cuando dejó que su humanidad se desvaneciera bajo el peso del uniforme. Mientras los meses se convertían en años, Ryan trataba de encontrar algún sentido en su nueva vida. Comenzó a participar en programas de rehabilitación dentro de la prisión, no solo porque era obligatorio, sino porque sentía que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para enmendar el daño que había causado. En las sesiones grupales, compartía sus experiencias con otros reclusos, muchos de los cuales habían sido víctimas del sistema que él había representado. Fue en esos momentos, mientras escuchaba sus historias, que Ryan comenzó a ver el alcance del problema. Había estado ciego a la realidad de las personas con las que había tratado durante años. Los había visto como enemigos, como amenazas, pero ahora, sentado entre ellos, comenzó a comprender las complejidades de sus vidas, las injusticias que habían sufrido y el sistema que los había aplastado. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando recibió una carta. La letra en el sobre era inconfundible: Margaret Hill. Durante años, había escrito varias cartas a Margaret, pero nunca había esperado una respuesta. Sin embargo, aquí estaba. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Ryan, he recibido tus cartas. Al principio, no sabía si responder. Lo que sucedió esa noche dejó una cicatriz, no solo en mi cuerpo, sino en mi confianza en el sistema. Lo que hiciste fue un reflejo de algo más profundo, algo que he luchado por cambiar durante toda mi carrera. Pero también he visto a personas cambiar. He aprendido que la redención es posible si realmente estás dispuesto a enfrentar tus errores. No puedo ofrecerte perdón, porque eso es algo que debes encontrar por ti mismo. Pero creo en el poder de las segundas oportunidades si se utilizan para hacer el bien. Espero que uses el tiempo que te queda para reflexionar y reconstruirte. No es fácil, pero si lo haces con integridad, tal vez puedas encontrar algo de paz. Margaret Hill. Las palabras de Margaret no eran un perdón, pero para Ryan, eran algo más importante, una oportunidad. Una oportunidad para cambiar, para intentar ser mejor de lo que había sido.
No podía deshacer el daño que había causado, pero podía intentar, con cada día que pasaba en prisión, reconstruirse. Los años en prisión fueron largos, y aunque el miedo y la culpa nunca lo abandonaron por completo, Ryan comenzó a entender que su castigo no era solo el tiempo que pasaba tras las rejas. El verdadero castigo, la verdadera lección, era aprender a vivir con lo que había hecho y encontrar la manera de hacer las paces consigo mismo. La vida en prisión le enseñó algo que nunca habría aprendido en las calles, que el poder no radica en controlar a los demás, sino en controlar a uno mismo. 5 años después de que las puertas de la prisión se cerraran tras él, Ryan Steele salió bajo un cielo gris que reflejaba perfectamente la incertidumbre de su nueva vida. El aire frío golpeó su rostro, marcando un contraste abrumador con los muros de la cárcel que había dejado atrás. No había nadie esperándolo. Ningún amigo, ningún compañero de la fuerza, y ciertamente, ningún familiar que lo recibiera. Pero eso no lo sorprendía. Ryan sabía que el hombre que había sido antes de entrar en prisión había dejado atrás un rastro de personas que ya no querían saber de él. El tiempo que pasó tras las rejas fue más que una condena física, fue un periodo de reconstrucción interna. Cada día de esos 5 años, Ryan había trabajado no solo para sobrevivir, sino para enfrentar el profundo vacío que lo había llevado a ese punto de quiebre en su vida. Sabía que, aunque las puertas de la prisión se habían abierto, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Durante su tiempo en la cárcel, Ryan se había convertido en alguien diferente. Las terapias, las sesiones grupales y, sobre todo, la carta de Margaret Hill, lo habían empujado a ver el mundo con otros ojos. La carta que había recibido de Margaret, aunque breve, había sido un ancla, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. No le había ofrecido perdón, y Ryan entendía por qué. El perdón no era algo que Margaret le debía, ni que él podía exigir. Era algo que tendría que ganarse, no de ella, sino de sí mismo. Con nada más que una bolsa de pertenencias básicas y el peso de su pasado sobre sus hombros, Ryan caminó por las calles de una ciudad que había cambiado tanto como él. Las tensiones sociales y las protestas contra la brutalidad policial que habían surgido mientras estaba en prisión se sentían como una cicatriz latente en el tejido de la sociedad. Y Ryan, desde dentro de los muros de la cárcel, había observado todo con una mezcla de vergüenza y reflexión. Había sido parte del problema. Y lo sabía. Pero si algo había aprendido en esos años, era que tenía una segunda oportunidad, no para regresar a la vida que había perdido, sino para construir una vida nueva. Una vida con propósito, una vida que, de alguna manera, pudiera compensar el daño que había causado. El primer paso hacia su redención no fue fácil. Al salir de prisión, Ryan se enfrentó a un mundo que no confiaba en él. Como es policía y es convicto, encontrar trabajo fue casi imposible. Nadie quería contratar a un hombre con su historial, alguien que había sido la personificación de la corrupción policial. Sin embargo, no se rindió. Había aprendido a ser perseverante en prisión, a aceptar que el camino hacia la redención no sería rápido ni sencillo. Finalmente, después de semanas buscando sin éxito, encontró un pequeño refugio en una organización comunitaria que ayudaba a jóvenes en riesgo. Era una ironía que no se le escapaba, él, un exoficial que alguna vez había patrullado esas mismas calles con desprecio por los jóvenes a quienes consideraba parte del problema, ahora trabajaría para ofrecerles una salida del ciclo de violencia y pobreza en el que él mismo los había juzgado atrapados. Al principio, hubo desconfianza. Los jóvenes lo miraban con cautela, sabiendo que había sido parte de una institución que, en muchos casos, los había tratado como enemigos. Pero Ryan no les ocultó nada. Les habló de sus errores, de su caída y de su tiempo en prisión. No intentó justificar lo que había hecho. Solo les ofreció su historia como un ejemplo de lo que no debían hacer, de cómo la ira y el odio podían destruir a una persona desde dentro. Con el tiempo, Ryan empezó a ganarse su confianza. No era un proceso rápido, pero poco a poco, los jóvenes comenzaron a verlo como algo más que un expolicía caído en desgracia. Lo veían como alguien que, a pesar de sus errores, estaba tratando de redimirse, alguien que entendía lo que significaba sentirse atrapado en un sistema que no ofrecía muchas oportunidades de escape. Una tarde,
mientras trabajaba con un grupo de jóvenes en un taller sobre resolución de conflictos, Ryan recibió una sorpresa inesperada. Un sobre, sin remitente, fue entregado a la organización. Al abrirlo, reconoció la letra de inmediato. Era de Margaret Hill. Ryan, espero que esta carta te encuentre bien. No sabía si escribirte de nuevo, pero después de todo este tiempo, sentí que debía hacerlo. He seguido tu progreso desde la distancia, y me alegra saber que has encontrado una manera de seguir adelante, ayudando a aquellos que más lo necesitan. Siempre creí que las personas pueden cambiar, pero eso no significa que sea fácil. Has tenido que enfrentarte a tus demonios, y aunque no puedo hablar por las personas a las que lastimaste, sí puedo decirte que lo que estás haciendo ahora tiene valor. No busco un perdón público, ni quiero que esta carta sea vista como un cierre, porque el cierre es algo que cada uno debe encontrar en su propio tiempo. Sigue haciendo el bien. Sigue siendo la persona que estás tratando de ser. No por mí, no por la sociedad, sino por ti mismo. Margaret. Ryan dejó caer la carta sobre la mesa, sintiendo una oleada de emociones atravesarlo. No era perdón, no era absolución, pero era algo más profundo. Era un reconocimiento de su esfuerzo, un testimonio de que el camino que había decidido tomar no era en vano. A partir de ese momento, Ryan se comprometió aún más con su trabajo. No era perfecto. Aún tenía días en los que la culpa y la vergüenza lo envolvían, en los que dudaba de si algún día podría realmente redimirse. Pero cada vez que miraba a los jóvenes que ayudaba, cada vez que veía una chispa de esperanza en sus ojos, sabía que estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, Ryan Steele dejó de ser visto solo como el expolicía que había caído en desgracia. Se convirtió en un mentor, un hombre que había tropezado y caído, pero que había tenido el coraje de levantarse y seguir adelante. No buscaba la gloria ni el reconocimiento, solo buscaba hacer algo significativo con la segunda oportunidad que le habían dado. La verdadera redención, comprendió, no venía de las palabras o del perdón de otros. Venía de las acciones. De cada decisión que tomaba día a día, de cada oportunidad que tenía de hacer el bien en lugar del mal. Y así, Ryan Steele continuó su vida, no como el hombre que una vez fue, sino como alguien que había aprendido que el verdadero poder no estaba en controlar a los demás, sino en cambiarse a sí mismo.